dispositivo. Buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia Proust, Kafka y Rulfo, la vida como escritura. Pocos críticos han logrado establecer una conexión entre Rulfo como escritor latinoamericano con Kafka y mucho menos con Proust, dada que son geografías distantes. Pero la tesis que yo quiero sostener es que Proust, Kafka y Rulfo tienen muchas cosas en común, y su escritura evidencia algo, y es que sus vidas de una manera literal se convirtieron en literatura. Es decir, tanto Proust como Kafka como Juan Rulfo son los escritores que no les interesaba la carrera de escritor como profesión. O sea, ellos no ni ambicionaron ni quisieron ser escritores profesionales, ni se enmarcaron en el concepto moderno burgués de la profesión de ser escritor, sino que lo que los une a ellos en sus vidas, que también son trágicas, es que la escritura fue la única posibilidad que tuvieron para vivir. O sea, la escritura fue su salvación. Y como sus vidas individualmente les fue tan difícil, el único camino que encontraron para poder tener una existencia que se justificara para ellos mismos era la escritura. Es decir, como lo mencionó Kafka, mi vida es la literatura y nada más, pero no como escritor de libros ni consumidor de libros, sino porque su vida era solo escribir. Entonces el día de hoy voy a ofrecerles una breve presentación de las vidas y obras de Proust, Kafka y Rulfo, y al final quiero dar a entrever que hay una conexión entre estas tres vidas. Voy a comenzar por Proust, que todos sabemos, o la gente que conoce el mundo de la literatura, saben que Proust hizo un aporte a la humanidad de un libro monumental, de una novela que se llama A la busca del tiempo perdido, o como llaman otros traductores, En la busca del tiempo perdido. Esta novela es de unas dimensiones gigantes. Algunos autores han establecido que es muy difícil que alguien del siglo XXI lea una novela del libreto del siglo XIX. A la busca del tiempo perdido es una novela de 7 volúmenes. Es una novela que fue escrita en muchos años, y es verdad que muy pocas personas de esta generación que vive tan apresurada ha leído estos libros, esta novela. Tampoco es que sea de culto, es decir, Marcel Proust tiene una fama considerable, es un escritor muy conocido, y es más conocido que leído, porque, como les digo, leerse A la busca del tiempo perdido significa ciertas condiciones de calma, de paciencia. La escritura de Proust se caracteriza por la calma, el tiempo, e incluso tiene párrafos que pueden ser tan extensos como 6 páginas de un párrafo. Entonces, quien lee de afán o está apresurado contando las páginas del libro, no se va a leer A la busca del tiempo perdido ni lo va a disfrutar, porque en realidad es una novela que yo personalmente me demoré
un año y medio para leerme esa obra completa y disfrutarla. Entonces, Proust es un niño mimado que nace en la bella época de Francia, a principios de siglo, de una familia de clase media, no aristócrata, pero sí una familia burguesa, hijo de un médico muy prestigioso. Y Proust va a ser el eterno niño mimado, va a ser el niño débil, muy neurótico, con asma, que tiene un hermano fuerte. El hermano fuerte es quien triunfa, entre comillas, y Proust es el niño mimado que por su asma, por su histeria, va a ser el débil, el que siempre habría que proteger, y el niño más cuidado por su madre. De hecho, uno de los temas que él saca mayor provecho para hacer su escritura es la escena edípica, donde el niño hace una pataleta porque llegó una visita, y eso impidió que la mamá fuera a darle el beso de las buenas noches. Entonces el niño hace la pataleta, pues la rabieta, y sube el padre, que es la ley, y como podría esperarse, el padre iba a imponer la ley, y ese día se apiade del niño y le dice a la mamá que se quede con él. Es decir, como si hubiese logrado derrotar al padre en esa escena, pero el derrotado fue Proust, porque el sentimiento de culpa fue enorme. Esa es solo una de las escenas. Entonces Proust es un niño, para decirlo en términos psicoanalíticos, ni Kafka, ni Rulfo, ni Proust van a ser muy amigos del psicoanálisis, aunque está establecido que lo leyeron, sobre todo Kafka y también Proust leyeron a Freud, aunque no lo reconocieron ni hicieron del psicoanálisis una explicación teórica de sus obras. Pero en términos psicoanalíticos, Proust era un niño muy histérico, muy malcriado, que va a vivir en esa época de Francia donde va a ser un niño muy dependiente de los demás, del amor, y va a tener la tragedia de que es un niño con una homosexualidad escondida. Más adelante pues descubrirá su homosexualidad, pero ser homosexual a principios del siglo XX en esa Francia era muy difícil. Entonces Proust tenía que esconder pues era un niño mimado, insoportable, enfermo, histérico, y su homosexualidad lo llevaba a tenerlo que ocultar. Y de hecho es grandioso una novela donde se trata el tema de la homosexualidad, y el narrador, que pudiera ser el alter ego de Proust, en la mayoría de los personajes de esa novela son homosexuales, y el narrador no lo es, o son personas que tienen esa condición escondida, y el narrador no lo es. Entonces Proust va a volcar allí, en esta novela que trata sobre los celos, sobre el amor, todas estas circunstancias que en su vida le hicieron daño o fueron difíciles. Proust va a escribir libros anteriores de memorias, casi que autobiografías, pero solo va a lograr escribir su obra a la busca del tiempo perdido cuando mueren sus padres. Cuando muere su padre y su madre, él logra escribir su novela, empieza a escribir su novela, de tal manera que esta novela es como una liberación de un sentimiento de culpa con los padres, y él solo cuando ellos mueren logra escribir una novela sobre la homosexualidad, sobre los celos, sobre esa Francia de la aristocracia. O sea, Proust va a buscar en el amor, va a buscar en la vida social de la aristocracia francesa como la felicidad.
y va a frustrarse mucho porque nunca va a encontrar ni el amor ni el prestigio de esa sociedad. Va a encontrar que eso es vacío y al final se da cuenta que ha perdido mucho el tiempo en las vanidades, en las trivialidades y en el amor. Y va a concluir que ha perdido mucho el tiempo y que la única manera de recuperar el tiempo perdido es escribiendo su vida, su novela. Y empieza a hacer una novela que es escrita más de casi una década, donde se va volviendo muy grande y los primeros editores lo rechazaron porque era una novela muy íntima y una novela de detalles muy precisos. Y es una novela que él hasta el día de su muerte va a seguir escribiendo y va a seguir ensanchando. Entonces Proust sigue después de que se muere su padre, su hermano mayor está aparte triunfando y él se encierra a escribir, renuncia a la vida mundana y se encierra a escribir. Él tiene una herencia que le permite darse una forma de vida estrambótica, y es que duerme hasta el mediodía, luego se va a los salones aristocráticos por la tarde hasta medianoche, y luego se encierra a dormir para luego dedicarse solo a dormir en el día y a escribir en la noche. Entonces Proust sigue siendo un neurótico todo el tiempo, pero está escribiendo una obra donde él no necesariamente está haciendo autobiografía, sino que se desdobla, el narrador es su alter ego y narra la historia del amor, de los celos, como nunca antes se había hecho en Occidente. Es decir, la mejor manera de leer A la búsqueda del tiempo perdido es cuando uno está enamorado y está celoso, porque, por ejemplo, uno de los personajes, uno de los volúmenes que se llama La prisionera, es que el narrador logra, después de muchos esfuerzos, que su amada viva con él, y literalmente es prisionera de él. Y él tiene una sospecha de que ella es homosexual y que le es infiel con las amigas. Entonces el narrador se vuelve un detective despiadado por esos celos que tiene. Y esos celos, cuando uno está leyendo eso y es celoso, o ha vivido un episodio de ese enamoramiento, se ve ahí reflejado como en un espejo y dice, vaya, uno ser tan miedoso, tan monstruosamente celoso, porque la que estaba prisionera no era su amada, sino él, que estaba prisionero de esa situación de averiguar la vida de alguien. No voy a contar toda la novela, pero ella muere y el narrador se da cuenta después de muerta que efectivamente sí le fue infiel, y de unos amores homosexuales. Entonces lo que logra la magia que logra Proust, es que cuando uno está leyendo a Proust es como si uno se encontrara con su propio inconsciente. O sea, mientras que Freud descubría los métodos o inventaba una terapia para hacer aparecer el inconsciente, Proust ya puso el inconsciente en el libro. Entonces uno va leyendo y se va encontrando con el espejo de un inconsciente en los celos, en el amor, en las ambiciones. Entonces A la búsqueda del tiempo perdido es como un psicoanálisis directo donde aparece el inconsciente. O sea, Proust logra hacer una novela donde no está la conciencia, sino que es el inconsciente que está allí. Y bueno, Proust sí va a publicar, sí va a ser conocido en vida, y cuando empieza a ser leído ya va, digamos, a tener la gloria, la fama. No va a encontrar el amor, eso sí nunca lo va a tener, por su misma condición difícil. Proust pareciera una solterona de la dificultad para sus relaciones personales, pero en su obra logra poner sus defectos más feos, los logra poner allí en varios personajes. Y Proust no puede dejar de escribir. Él, si no se muere,
él se muere en parte por sus excesos de no alimentarse bien, de trasnochar mucho y dedicarse solo a su libro, y cuando él muere, la novela todavía la estaba, él sí logró poner fin, pero Proust no es que haya escrito linealmente, sino que él escribió el primer volumen y el último volumen, el séptimo, por la parte de Guermantes, Un amor de Swann, y el último, que es El tiempo recobrado. Entonces él fue escribiendo como del principio al final, e iba llenando el libro. Entonces él sí puso la palabra fin, pero iba agregando capítulos en medio del libro, de tal manera que si no muere hubiese seguido escribiendo. Proust era una máquina de escribir, y es uno de los componentes que yo quiero demostrar, que no es que escribiera cualquier cosa, quería escribir algo perfecto. O sea, es la perfección de la escritura, la perfección de la palabra. Y en realidad la prosa proustiana nadie ha podido superarla, porque la belleza de lo que escribe Proust es lo que logra ver en las traducciones, pero en el mundo francés la prosa proustiana ha descrestado a inmensidad de lectores, porque logra lo que él quería, que con la palabra logra reproducir la belleza del mundo. Tigra me pregunta: ¿quién quiere el amor? Que vivamos Proust y las solteronas. Y sí, Proust, antes de ser solterona escribiendo, era bastante farandulero o libidinoso, o era muy necesitado del amor, y se enamoraba todo el tiempo, y todo el tiempo era defraudado, o sea, todo el tiempo ya despechado, además porque eran amores imposibles, porque en su condición de homosexual pues se enamoraba de personas que no tenían esa condición, y se aseguraba el sufrimiento. Y finalmente él, cuando renuncia al amor y dice que está perdiendo mucho el tiempo y tiene que recuperar el tiempo escribiéndolo, entonces Proust es ese ser que escribe no por la vanidad de ser publicado, editado, sino que su única manera de estar en el mundo después fue escribiendo. Y como pensó que la mitad de su vida se perdió, la otra mitad de su vida fue recuperar el tiempo perdido escribiendo esta novela, que es grandiosa. De todas maneras, Proust es de una inmensidad, porque inmensidad no en el sentido figurado grande, sino que de verdad es una obra muy extensa. Entonces es como algo inagotable. A la busca del tiempo perdido uno como que nunca termina de leerla. Pero no era el afán de escribir mucho, sino que su vida era escribir. Bueno, ese es Proust. Ahora voy a pasar a... aquí voy a cometer un error logístico, pero necesito... Si Daniela me ayuda aquí, que olvide sacar algo que voy a necesitar. Listo. Gracias. Bueno, vamos con Kafka. Kafka es... gracias. Kafka es otro personaje solitario, también muy neurótico. También tuvo la posibilidad de leer el psicoanálisis y lograr establecer que sufría neurastenia, como se llamaba en el momento, pero era un neurótico bastante obsesivo. Y Kafka tuvo mucha dificultad para vivir. Él era hijo de una familia también judía burguesa. Y Kafka, su tragedia es una pelea eterna con su padre. Uno de sus textos más conocidos es su carta al padre, que en realidad nunca se la llegó a entregar. Pero Kafka es ese niño débil, frágil, que no logra triunfar en el mundo, frente a un padre fuerte, vigoroso,
que le exige que triunfe y que no se dedique a las trivialidades de la literatura. Entonces es una relación muy tiránica que establece el padre de Kafka con Kafka, y toda su lucha existencial es como descifrar esa condena. Está condenado a sufrir a su padre. Kafka se encierra y luego va a descubrir en la escritura como una salida. Pero muy pronto él empieza a escribir. Cuando está joven le muestra algunos escritos a sus familiares y se burlan de él, de por qué se pone a escribir. Entonces él hace de la escritura algo más íntimo y se vuelve un devorador de biografías, en especial la de Goethe. Kafka leía muchas biografías tratando de descubrir en una de esas biografías cuál era el secreto para vivir, porque a él no le daba mucha dificultad. Kafka se va a enamorar de varias muchachas, pero esencialmente de Felice Bauer, y cuando se enamora de esta muchacha empieza con ella una correspondencia, 2 años de correspondencia frenética. Casi que las cartas, también a Proust le ocurría lo mismo, las cartas se vuelven fetiches. La amada, más que entregarle amor físico, lo que él le demandaba que le escribiera 3 o 2 cartas al día. Ella estaba en Viena y él estaba en Praga. Y entonces esa correspondencia se vuelve como en el fetiche de la escritura, y en medio de esa correspondencia Kafka tiene una noche sorprendente de inspiración y escribe un relato que se llama La condena. El relato es muy autobiográfico y es poco más o menos una discusión con un padre sobre una boda. Y Kafka escribe ese relato toda la noche en una embriaguez, no era embriaguez de licor, sino de la excitación. Lo escribe de tirón y él siente que eso que sintió al escribir ese relato, y luego se lo leyó a sus amigos por la mañana todo trasnochado, él encontró allí como una felicidad muy grande. Y empieza desde allí a sentir que la escritura es lo único que le queda a él en la vida, y empieza a escribir una novela que muchos conocen como América, pero en realidad el nombre más preciso de la traducción es El desaparecido, o El fogonero, como su primer capítulo. Esa novela queda inconclusa porque él esperaba, no era un escritor profesional como el que decide que voy a escribir todos los días de 8 a 10 de la mañana en horarios. No, era cuando le llegaba la inspiración, y si no le llegaba la inspiración se atormentaba. Esa novela quedó inconclusa. Escribe El proceso, que es una novela también bastante no lineal, sino es otra condena. Todas sus obras es de un condenado y luego tiene una culpa, y hay un proceso y hay una condena. Entonces esa novela está escrita no linealmente, sino que él comienza a escribir varios capítulos, y la mayoría de especialistas se han dedicado a tratar de establecer cuál era los orden de los capítulos, pero él en realidad la escribió en desorden, no a propósito, sino porque esa era en su momento, esa fue su forma de hacerlo. Esta otra novela que también queda inconclusa, que es El castillo, y están sus relatos. El más relato conocido es La metamorfosis, que en realidad la mejor traducción es La transformación, no La metamorfosis. Es muy conocida por todos. Es alguien que un día se despierta y está convertido en un insecto. Entonces al lector le impresiona mucho eso, porque piensa que es una ficción, un sueño, pero no, es en realidad que amanece convertido en un insecto. Pero allí lo que Kafka está elaborando es que él no aguanta esa vida con su familia, con la obligación del trabajo, y fantasea con que un día amanece como un insecto, y entonces el narrador amanece como un insecto, y la familia asustada primero, luego horrorizada, y lo dejan morir allí.
Bueno, no se trata aquí de hacer malos resúmenes de esas obras, pero allí en esa escritura, como en sus otros cuentos, Kafka pone la dificultad que tiene para vivir y que finalmente su forma de estar en el mundo es la escritura. Es bastante tragicómica su relación con Felix Bauer, porque él tiene el temor de ser soltero eterno y se quiere casar, pero hace como 3 intentos de matrimonio y finalmente deja tirada a la novia porque le daba miedo vivir con ella. Entonces finalmente se queda solo. Y aquí debo hacer un paréntesis: no es que estemos elogiando a los neuróticos, porque cada neurótico tiene un sufrimiento. Voy a tratar de explicar esto. La mayoría de los seres humanos, dice Freud, somos neuróticos. El neurótico, para decirlo en palabras sencillas, es que tiene una dificultad con la existencia. Le es muy difícil vivir. Y vive como en medio de 2 tiranos: de su ello, la búsqueda del placer, el amor o lo que sea, la búsqueda de la forma en que goza, y el sentimiento de culpabilidad por alguna razón. En el caso de Proust, por el ser el niño mimado a sus padres los gobernaba, los chantajeaba emocionalmente. Y en el caso de Kafka, el sentimiento de culpa con el padre. Entonces el neurótico vive sometido a su ello y a su sentimiento de culpa. Eso es una explicación muy generalizada que a ninguno le gusta que se explique la psiquis de una forma tan sencilla, pero básicamente lo que estoy tratando de decir es que estos personajes no es que fueran escritores porque un espíritu les dio un don de la escritura para que fueran geniales, sino que fue su condición neurótica y su dificultad para vivir la que los llevó a buscar un camino que les ayudara a soportar la existencia, que fue la escritura. No estoy haciendo una apología entonces que solo los neuróticos son los grandes escritores, porque hay gente muy disciplinada y muy equilibrada que logra escribir, pero en el caso especial de estas personas sí ocurría esto. Entonces Kafka es el eterno soltero, el miedo a casarse, el miedo a la mujer, el miedo a la sociedad. No le interesa publicar sus libros. Le dice a su amigo Max Brod que no vaya a publicar sus libros, y afortunadamente Max Brod no le hizo caso y por él podemos conocer su obra posterior. Pero si fuera por Kafka, toda esa escritura se hubiese perdido, porque era en la intimidad donde él logró hacer su obra. Y finalmente el tercer invitado de la escritura hoy es Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los escritores más importantes de América Latina y se convierte como en un paradigma, en un modelo de la escritura. Es el padre. Algunos autores no pudieran estar de acuerdo en decir que es el padre del boom latinoamericano, pero Juan Rulfo es como una galaxia, como una estrella donde todos terminaban fijándose para escribir sus obras. García Márquez declaró públicamente que fue Kafka y Rulfo los que le dieron muchas claves para poder desenvolverse y hacer sus obras. Juan Rulfo es un ser muy melancólico, no tan neurótico, obsesivo o histérico como Proust y Kafka, pero Rulfo vivía en una melancolía que adquirió en su infancia. Rulfo le toca un poco la Revolución Mexicana, toda esta violencia en los pueblos mexicanos, donde un niño pudiese encontrar muertos colgados en los árboles y ver parte de esa guerra que fue tan dolorosa entre el pueblo mexicano y los terratenientes mexicanos. Entonces Juan Rulfo va a padecer una tristeza. Es la muerte muy temprana de su padre, que lo va a matar un vecino por problemas de linderos, y su madre también va a morir muy pronto. Entonces Rulfo es un huérfano
que siempre está triste y tiene una situación casual, y es que él llega a vivir donde estaba asegurada una biblioteca de un cura, donde estaban la colección de los libros que ellos prohibían. Entonces Juan Rulfo tiene una melancolía por la muerte, una muerte que vio, que padeció, la desaparición tan pronta de sus padres, ese mundo mexicano tan violento, y termina en una biblioteca de un cura, los libros prohibidos que iba coleccionando, y entonces allí se vuelve un lector. Luego Juan Rulfo, con algunos parientes, llega a México y tiene algunos puestos de burócrata, no logró estar en la universidad. Y Juan Rulfo finalmente tenía una melancolía que no sabía cómo sacarla, y va a descubrir en la literatura esa salida. Afortunadamente están publicadas las cartas que le escribió a su novia, Clara Aparicio, donde está el momento donde él hace la escritura de 2 únicos libros. Él empieza a escribir unos relatos, unos cuentos, que luego van a ser publicados bajo un solo título que se llama El Llano en Llamas. Pero era como si él se estuviera preparando para escribir su gran obra, que es Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela donde todos los personajes están muertos. O sea, en la mitad del libro uno se da cuenta que son ánimas en pena reconstruyendo un mundo. O sea que Juan Rulfo logró con la escritura tramitar el dolor de la muerte, y su tema predilecto es la muerte. Y Pedro Páramo es una obra sensacional, muy breve, es una novela muy corta, y Juan Rulfo finalmente dice que logró escribir Pedro Páramo, pero de una manera inconsciente, no que se lo haya propuesto. Y muy pronto esos 2 libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, se van a volver obras bestseller universales, muy vendidas. O sea, Juan Rulfo encontró la fama inesperadamente y no la quería, y no se sentía cómodo para escribir más, y siempre le decían: maestro, ¿cuál es su nueva novela? Y siempre lo atormentaron con eso, y él dijo: no, pero yo ya escribí lo que quería, y siempre le mentía a los periodistas, porque él sí quería escribir otras cosas, pero no le volvió a llegar la inspiración como cuando Pedro Páramo. Escribió un guión que ha sido muy conocido porque fue un guión para una novela y unas películas, que es El Gallo de Oro, pero está escrito más como guión de película, y él no logró escribirla como con la característica que hizo Pedro Páramo. Entonces él no quiso mucho esa obra, pero el Gallo de Oro, que fue dramatizado en Colombia, en muchos países de América Latina, en México y en películas, es su última obra, y unos apuntes dispersos. Entonces Juan Rulfo también logró con la escritura resolver su existencia, que no le cuadraba, no le iba bien. Creo que es Monterroso quien sí logra establecer dice que de alguna manera hay una conexión entre Kafka y Rulfo, porque ellos, a diferencia de Proust, quieren escribir bello y perfecto, la escritura perfecta, y algo sin adjetivos, sin romanticismo, sin vanidades, sino la palabra precisa. Pedro Páramo es de pocas palabras, y allí se encuentra la belleza. Entonces encuentro yo que entre Proust, Kafka y Rulfo hay una coincidencia, y es que para ellos la escritura no es una profesión profesional, perdón la redundancia, no es una profesión moderna, no es un oficio, sino que la escritura es la única manera que ellos encontraron para poder soportar la existencia y sobrevivir. Voy a hablarles un poco de las biografías que hay sobre estos autores. Sobre Marcel Proust, una de las mejores es esta que voy a mostrar a continuación, Diez Bach,
escribe esta biografía de Marcel Proust que va a superar un poco la más tradicional francesa, se me olvida el nombre en este momento, de Pain. Pero esta biografía de Marcel Proust, que editó Anagrama, es mi concepto. Hay muchas biografías, pero esta es, creo yo, la más acertada, la que hace un panorama más crítico de la obra de Proust. Y es un placer, después de que uno leyó A la búsqueda del tiempo perdido, empezar a ver la verdad de la vida de Proust y cómo a través de su novela pudo disfrazar todos sus defectos, que eran bastantes, y su imposibilidad para vivir, y lo que tuvieron que soportar las personas que estuvieron a su lado. Pero esta vida, es decir, el autor reconoce que es un mal favor que se le hace a Proust escribir su vida, porque se están revelando los secretos que él disfrazó y ocultó en su obra autobiográfica La búsqueda del tiempo perdido. Como sobre Kafka, afortunadamente, ya desde hace 2 años tenemos en el idioma castellano la biografía de Rainer Stach, Kafka, en 2 tomos de acantilado. Nunca se había escrito una biografía completa de Kafka, sino que eran esbozos biográficos. Rainer Stach duró décadas haciendo esta investigación y solo estaba publicado en alemán. Afortunadamente ya en la lengua castellana se encuentra esta biografía de Kafka, que para algunos es demasiado larga porque se dedica también a explicar el contexto de su época, pero aquí, digamos, está la vida completa de Kafka, que es una joya. Estos libros para mí me parecen que son los tesoros más grandes para los fanáticos de Kafka. Esto es oro. Y sobre Juan Rulfo, que es también ha sido difícil establecer una biografía de él. Hay una biografía de un amigo de él, Juan Asensio, que se llama Un extraño en la tierra. Esta es su biografía no oficial, porque su familia no estuvo de acuerdo, sobre todo en los temas que retrataron del autor, que sufrió mucho la familia por su alcoholismo, que era una forma también de soportar la existencia, y el tema del alcohol en algunas biografías oficiales fue escondido. También hay una escritora argentina que hace otra biografía no oficial de Juan Rulfo, más breve, también un gran aporte. Y está la biografía oficial. Esta es la biografía oficial, que tiene muy buenos datos, pero está escrita, en mi opinión, en un orden cronológico que le quita pasión a la lectura. Pero aquí está, digamos, todo en esencial Juan Rulfo. Entonces, yo quería, para terminar, no extenderme, compartirles unos breves fragmentos de lo que significó la escritura para ellos tres, y los voy a leer a continuación. Voy a empezar con Proust, en un pequeño ensayo que escribí, que se llama Mi Marcel Proust. He incorporado estas citas. Dice Proust, abro comillas: si al menos hubiese podido empezar a escribir, pero cualquiera que fuesen las condiciones en que abordase ese proyecto, así como, ay de mí, el de no beber alcohol, acostarme temprano, dormir, estar bien de salud, aunque me aplicase a él con pasión, con método, con placer, privándome de un paseo, aplazándolo y reservándomelo como recompensa, aprovechando una hora de bienestar físico, utilizando la inacción forzada de un día de enfermedad, el resultado final de mis esfuerzos era una página en blanco, virgen de toda escritura, ineluctable como esa carta predestinada que en ciertos juegos acaba uno sacando fatalmente, por más que previamente se hayan barajado de todas las formas posibles los naipes. Yo solo era el instrumento de ciertos hábitos de no trabajar, de no acostarme, de no dormir, que debía realizarse a toda costa, si no les oponía resistencia, si me contentaba con el pretexto que sacaba la primera circunstancia propicia, que les ofrecía ese día para dejarles obrar a su antojo,
Salía de paso sin demasiado daño, descansaba de todos modos unas cuantas horas al final de la noche, leía un poco, no cometía demasiados excesos, pero sí trataba de contrariarlas. Si pretendía meterme en la cama temprano, beber agua únicamente, trabajar, se irritaban, recurrían a artimañas, me hacían encontrarme realmente mal, me veía obligado a duplicar la dosis de alcohol, no me metía en la cama en 2 días, no conseguía siquiera leer y me prometía de nuevo ser más razonable, es decir, menos sensato, como víctima que se dejaba robar por miedo, si resiste a que lo maten. No somos en modo alguno libres ante la obra de arte, de que no la hacemos por voluntad propia, sino que precisamente a nosotros debemos, a la vez porque es necesaria y porque está oculta, y como haríamos por una ley de la naturaleza, descubrirla. El único libro verdadero, un gran escritor no tiene, en el sentido corriente del término, que inventarlo, puesto que ya existe en cada uno de nosotros, sino traducirlo. El deber y la tarea de un escritor son los de un traductor. La verdadera vida, la vida al fin descubierta y esclarecida, la única vida, por lo tanto, plenamente vivida, es la literatura. Son nuestras pasiones las que esbozan nuestros libros y el intervalo de calma el que los escribe. Esta es una parte autobiográfica del último volumen de A la búsqueda del tiempo perdido, el tiempo recobrado. Miren la cercanía con Kafka. Dice Kafka, abro comillas, es totalmente cierto que escribo esto porque estoy desesperado a causa de mi cuerpo y del futuro con este cuerpo. Aun cuando prescinda de todos los obstáculos restantes, el estado físico, padres, carácter, tengo una buena disculpa para no limitarme a pesar de toda la literatura con la alternativa siguiente. A nada puedo atreverme mientras no lleve a término un trabajo de mayor importancia, un trabajo literario, que me satisfaga completamente. Esto es cierto, irrefutable. Ahora siento, y lo sentía ya por la tarde, un gran deseo de arrancarme escribiendo todo este estado de desasosiego, y así como viene de las profundidades, hundirlo en las profundidades del papel, o bien dejar constancia escrita de un modo que me permitiera incorporar lo escrito íntegramente en mi interior. No se trata de un deseo estético. Mientras escribía, acarreo de muchos sentimientos. Por ejemplo, la alegría de que voy a tener algo hermoso para la revista Arcadia de Mas Brock, su amigo. Naturalmente, recordé a Freud en un pasaje. Mi empleo me resulta insoportable porque contradice mi único anhelo y mi única profesión, que es la literatura, puesto que no soy otra cosa que literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa. Mi empleo nunca podrá atraerme, pudiendo en cambio destrozarme totalmente. No estoy muy lejos de esta situación. Alteraciones nerviosas de la peor especie me dominan sin interrupción. Todo se resiste a ser escrito. Déjame mis libros, es lo único que tengo. Y finalmente, Rulfo, que la única vez en que fue más honesto fue con su novia Clara Aparicio, y le dice lo siguiente, abro comillas: soy muy flojo para escribir y lo hago muy mal. Soy muy flojo, el tipo más flojo que tú hayas conocido. ¿No te he contado alguna vez lo despiadado que soy? Pues sí, yo odio mucho al mundo y mi odio es constante. Quizá por esto el mundo me ha tratado mal y me ha hecho desafortunado. Ya ni de emborracharme me dan ganas. Desde que yo me acuerdo siempre fui un sujeto dado a estar solo. Ni cuando era chiquillo me gustó andar con los demás. Jugaba a los juegos que se usaban entonces, pero pronto me cansaba y entonces me sentaba en una silla y me ponía a leer lo que encontraba primero, y allí me estaba lee hasta que me apagaban la luz. Esto me hizo daño. Yo sé que me hizo daño para la vida. Uno tiene su vida interior formada desde los primeros años y al fin un día se encuentra uno con la vida de afuera
y la halla uno lleno de problemas y complicaciones, y uno está bien preparado para eso, no está bien preparado. Así pues, no creas que leer me hizo muy inteligente, no, me hizo muy Bartolo, me encontré en mí mismo y vivía por dentro, porque le tenía miedo al mundo. Eso hubiese estado bien si yo no hubiera salido de mi pueblo, pero tú sabes lo vago que soy. A estas piernas flacas que tengo, le gusta caminar y se soltaron caminando. Fueron y vinieron y yo sigo igual, teniendo algo de temor a la gente. La feria del libro se comió todo mi sueldo de este mes. Entonces, he elegido a estos 3 autores no para esta conferencia, ya los había elegido yo en mi trayecto personal. Primero comencé con Proust, luego uno se da cuenta que con Proust uno solo puede ser un lector, pues todo el que lee a Proust siente la fantasía de que va a escribir algo tan bueno como él lo hace, pero o sea, no es bueno decir que es el único o el mejor escritor, pero la escritura proustiana es un ideal difícil de alcanzar. Pero esa perfección y esa belleza y esa escritura tan del inconsciente, tan directa, es un ideal que uno siempre quiere tener. Proust era un ser dificilísimo, pero logró de las dificultades de su vida escribir A la búsqueda del tiempo perdido. Y Kafka es más enigmático, es más provocador, es más risueño. Kafka hace una descripción muy despiadada del mundo burocrático, del mundo moderno, de la esclavitud del trabajo, de la esclavitud de la familia, de la esclavitud del matrimonio. Y Kafka se va a liberar y se libera con la escritura. Fue un precio alto que pagaron sobre todo las personas que compartieron afectivamente con él, pero Kafka logra no ser ese insecto que se muere porque su familia lo detesta, sino que logra escribir una obra muy bella y muy enigmática, que no fue publicada en su momento, pero que ahí está como una joya. Y Juan Rulfo también es ese ser que nos entregó la voz del pueblo mexicano y quien mejor nos ha hecho recordar que algún día estaremos muertos y hay que hacer algo mientras que estamos vivos, porque como dice él, estaremos mucho tiempo muertos y habría que hacer algo antes de enfrentar esa muerte. Entonces, en estas 3 obras yo he encontrado 3 ideales, 3 paradigmas. Soy un fanático de leer las biografías de ellos, de conseguir las mejores ediciones, de disfrutarlos. Cada día lo hago, he escrito algunas cosas sobre ellos. No pretendo pensar que voy a superar su prosa o ya no pretendo jugar con la vanidad de que uno va a escribir un relato y al otro día ya es famoso. Creo que eso solo le pasó a García Márquez, después también de mucho sufrimiento, que con 100 años de soledad va a encontrar esa fortuna, pero es algo particular que le ocurrió a él. Estos 3 autores que les traigo hoy no son autores de lo que hoy se llama el bestseller, el triunfo burgués, el éxito de la vida, no, son seres que la vida les dio bastante dificultad, pero esta dificultad se convirtió en una escritura maravillosa. Espero que con esta pequeña charla haya animado a nuevos lectores para que se acerquen a estas obras. Muchas gracias. ¡Bravo!